Cuando pensamos en los eventos proféticos que tanto el libro de Daniel y Apocalipsis nos muestran, podemos tender a creer que son de difícil comprensión. No obstante, en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25, encontramos dichos precisamente de Jesús de una forma clara, de una forma concreta, que nos ayuda a prepararnos para el tiempo del fin. Ese va a ser los capítulos que vamos a estudiar en este programa, Mateo capítulo 24 y 25, como una ayuda que viene directamente de Cristo Jesús para prepararnos para el tiempo del fin. Comenzamos entonces lecciones de la Biblia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en este nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Este ya es el estudio número 7, que en esta nueva temporada titulada Preparación para el tiempo del fin, estamos estudiando aquí en Lecciones. Sin duda alguna que Jesús es aquel que explica o explicaba en su ministerio en esta tierra de mejor forma los misterios del reino de los cielos, a través de las parábolas, a través de sus enseñanzas e incluso por medio de sus milagros. Estos tres ministerios que Jesús tenía, sin duda alguna que él ejemplificaba estos misterios del reino de los cielos. No obstante, en Mateo capítulo 24 y 5 Jesús habla acerca de la profecía, aquello que muchas veces encontramos difícil de entender. Es decir, hoy vamos a darnos cuenta que no hay excusa para entender el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Acompáñeme entonces a este desafío de poder compartir a través de los dichos de Jesús las verdades del tiempo del fin. Y para eso hemos invitado a nuestros amigos. Nuevamente, gracias por acompañarnos un capítulo más. Germán González, profesor, ¿no es cierto? Gracias. Exalumnos también de nuestra Universidad Adventista aquí en Chile. Gracias, Germán. Gracias a También, ustedes. Pastor Eliodoro Castillo, ¿no? Nos ha acompañado como nuestro panelista todos estos capítulos. Muchas gracias, Pastor, por su compañía. Gracias, Joel. Para mí es un privilegio estar aquí en el programa y también en nuestra universidad donde yo estudié hace muchos años, y lo más lindo es poder compartir con nuestros amigos y que nos dan el privilegio de entrar a su intimidad en su hogar. Así es. Hoy tenemos una temática muy especial, ya, dichos de Jesús, enseñanza o profecía, eventos anunciados por nuestro propio Señor Jesús. Así que vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Mateo 24, pero antes vamos, Germán, por favor, si nos diriges en oración. Vamos a orar. Amante Señor que estás en el cielo, queremos en este momento, Dios, invocar tu nombre y tu presencia en nuestras vidas. Vamos a estudiar la lección de Mateo capítulo 24 y 25. Necesitamos que nos hagas sabios, Señor. Necesitamos que tú nos inspires para presentar estas enseñanzas en beneficio de nuestros hermanos y de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque tu misericordia es siempre con tus hijos. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces ahí a este maravilloso capítulo en Mateo 24. Ya anunciábamos, ya decíamos que el género literario de esta porción de los dichos de Jesús es profecía. Amén. Profecía es anunciar aquello que aún no ha ocurrido. ¿Bajo qué contexto se da estos dichos de Jesús? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿A quién se los dice?
por inquietudes de quiénes, ¿no? ¿Cuál es el contexto ahí del capítulo 24 de Mateo? El Señor Jesús, observando el templo, Él llega a señalar que allí no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos, al escuchar esas palabras, entraron en shock. En la mente de ellos como judíos, el templo era sagrado, el templo era el centro de todo, y que en algún momento fuera destruido, incluso lo relacionan con el fin del mundo, con la hecatombe final, porque eso significaba para el judío el término de todo. Vemos ahí en el capítulo 23, del verso 37 en adelante, que el Señor hace un lamento por Jerusalén. En el verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y después en el capítulo 24, el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Orgullosos de su edificio. Y un poco también, no entendiendo las palabras de Jesús, aquí hay verbos claves, ¿no? Vuestra casa es dejada desierta. Jesús sale, se retira del templo, y los discípulos miran a su alrededor, y lo más probable, al ser el centro de la cultura judía, el templo, estaba lleno de gente, de adoradores. Entonces los discípulos le dicen: Señor, pero mira, ¿no? Y Jesús ahí se retira, y es cuando el Señor le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Interesante cómo el Señor aquí está contrastando sus propósitos con la comprensión humana, a tal punto que cuando llegan al monte o al huerto, el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que le acababa de decir con respecto al templo e incluso a la ciudad, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta es, ¿estaban conscientes 100% de lo que estaban preguntando? Yo creo que no. Y de hecho, si nosotros seguimos analizando el capítulo 24 de Mateo, hace una simbología muy especial para el tiempo del fin. Cada circunstancia que se presenta en el capítulo 24, del versículo 3, por ejemplo: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Ellos le preguntaban por el templo que él había anunciado, y el templo iba a ser destruido. Acordémonos de la destrucción por parte de los romanos del templo, y en el versículo más adelantito que vamos a seguir estudiando. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque iban a presentarse falsos profetas, que más adelante lo dice. Los falsos profetas iban a engañar. Y nosotros sabemos que si es posible en el tiempo en que vivimos, si no estamos atentos, nos van a engañar. En el 5, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos han venido en el nombre de Jesús desde aquel tiempo? Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por ahí estuve viendo en YouTube hace unos días, salió una publicación que ya está Jesús en la tierra y que muchos no saben que está, y está entre nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Estamos viviendo en esos momentos de guerra, de rumores de guerra? Hay crisis sociales, hay crisis políticas, hay crisis de todo tipo en este momento a nivel de estados. Lo que está ocurriendo con nuestra nación de acá de Sudamérica, lo que está ocurriendo con la gente, que la desesperación que hay, rumores de guerra, destrucción, hambre por todos lados. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cómo está siendo azotada la tierra en estos tiempos? Y todo será principio de dolores. Interesante que la respuesta de Jesús, eso es, ¿no? Hablamos de un sermón, de los dichos de Jesús, pero están respondiendo la inquietud de los discípulos,
que tal vez no estaban 100% conscientes de lo que estaban preguntando, porque su mayor interés era, se evidencia por el contexto previo, la ciudad y el templo. El templo. Y ellos preguntan, ¿cuándo sucederá esto que tú nos acabas de decir con respecto al templo, a la ciudad? Y luego preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? Entonces, así como nosotros comprendemos la segunda venida de Cristo, ¿será que de la misma manera los discípulos la estaban comprendiendo? Es interesante también cuando analizamos, tú hiciste toda la lectura, ¿no? de Sí, las los primeros señales, versículos, sí, de correcto. las señales. Ahora, Jesús entonces, en el desarrollo del capítulo 24, responde para la inquietud de los discípulos, pero él va mucho más allá del año Mucho más. 70, ¿no? Va mucho más allá, incluso mostrando o dando a conocer las señales de la segunda venida de Cristo. Las señales que nos indican cómo debemos, o sea, que nos indican el tiempo en el cual Cristo vendrá. Y incluso especifica el capítulo 24, que el día de la venida nadie sabe. Pero aún así el Señor nos deja las señales, ¿no? Correcto. Aquí vemos que el Señor estaba satisfaciendo una inquietud de los discípulos, pero a la vez aprovechando la duda, la inquietud de los discípulos, se extiende hasta el tiempo del fin, ¿no? Sí. Hay un versículo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las señales de la venida del Señor, muchos engaños, muchos falsos profetas. Y el Señor nos advierte y nos da claras evidencias de que tenemos que estar muy atentos. Correcto. Y ocurrieron desde los tiempos de Jesús, como tú bien decías, Germán, ¿no? La palabra Cristo no es un nombre propio, sino que es un título que es parecido a Mesías. Entonces, cuando Cristo murió, después de él siguieron, y antes de él también, viniendo o autoproclamándose personas como Mesías. Yo les quiero invitar al verso 15, porque aquí hay un cambio de tonalidad, en donde el Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y ahí comienza, ¿no?, a decir, incluso la mujer que esté, ojalá que nadie esté, las damas encinta, que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí puntualmente? Iba a ser complicado, iba a ser una situación crítica. Indudablemente una dama encinta tener que huir, todas las molestias que le implica, ¿no? Y también el Señor hasta dice el factor climático. Una cosa es el verano, es el otoño, y otra cosa es el invierno crudo. Todo la rapidez con que debieran salir, y mucho de eso en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el año 70, por Tito, tuvieron que salir apresuradamente, y quienes tenían el conocimiento de esta profecía, que eran cristianos, que le hicieron caso a lo que el Señor Jesús había dicho, se abrieron las puertas. Tito se retiró, aparentemente porque era la oportunidad para que salvara al pueblo de Dios, y salieron, huyeron, se envalentonaron los judíos, fueron tras ellos, y después vino ya la destrucción total de Jerusalén, que fue una exterminación atroz, aún en contra de lo que los romanos no querían hacer por la tosudez de los judíos. Los dichos de Jesús con respecto al año 70 permitieron que la iglesia cristiana y que los judíos cristianos pudiesen salvarse, ¿no?, de esta destrucción. Ahora, está tipificando, y esos dichos también, y qué interesante, en Mateo 24 Jesús va a la segunda venida, las señales, y vuelve aquí en el verso 15, vuelve acerca del año 70. Entonces, es interesante leer, no perder de vista la pregunta de los discípulos. Jesús va del año 70 a la segunda venida, de la segunda venida nuevamente al año 70. Tiene una aplicación también esta profecía de la destrucción de Jerusalén
para nuestros tiempos. Y él dice, ¿no? Sí, si hay Según el profeta aplicación, Daniel dice. si hay aplicación, porque según Daniel 9, 26, 27 se cumple la profecía, y además que lo que dice usted, el ejército se retiró Sí. y le dio la oportunidad a los cristianos de poder huir. Pero ¿quiénes huyeron? Los que conocían la señal, los que sabían lo que iba a ocurrir, los que estaban al tanto de la situación. Cuando ellos vieron el momento exacto, salieron. Y dice la Biblia que no murió ningún cristiano. ¿Por qué no murieron? Porque estuvieron en contacto permanente. Ujú. Estamos estudiando acerca de Daniel, sobre Mateo, y nos damos cuenta cómo Daniel era un joven, cuando estudiamos Daniel hace unas lecciones atrás, cómo era un joven que estaba en contacto permanente con el Señor. Los cristianos en este momento, en esta parte de la historia, estaban en contacto permanente con lo que el Señor quería para ellos. Tenían que huir. Y el Señor hizo la provisión para que el general se retirara y para que ellos hubieran podido huir. Probablemente no lo entendieron cabalmente, ¿no? No, perdón, ¿y qué va a pasar en este tiempo? Nosotros estamos viviendo en época crucial en la historia del hombre. Ujú. ¿Qué va a pasar en el tiempo en que estamos viviendo? Las señales se están dando. Nosotros tenemos que estar preparados porque en el momento que el Señor diga, el Señor va a venir y solamente aquellos que estén preparados podrán ser salvos. Gracias a Dios que Él tiene cuidado de su pueblo. Y como salvó allí el año 70 a los cristianos, no temamos. Dios en este tiempo del fin nos va a conducir a la victoria y liberación final. Así es, porque más aún cuando Mateo 24 Ujú. señala que las cosas que van a suceder son principios de dolores. No será un tiempo muy fácil, pero esa misma protección que ocurrió para con el pueblo de Dios, para esa iglesia cristiana en el año 70, también como dice nuestro pastor, está disponible para nosotros hoy. Pero hay que estar atentos, conocer el tiempo y para eso vamos a continuar después de este alto y ya volvemos en lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en sintonía de lecciones de la Biblia. Queremos hacer también el alcance. Si usted se perdió el capítulo anterior o los anteriores y está recién incorporándose a nuestro capítulo, bueno, queremos invitarle también para que visite nuestra plataforma de YouTube, donde usted puede encontrar no solamente los capítulos, sino también el link y compártalo. Compártalo ahí en sus redes sociales porque cuán importante es conocer estas temáticas acerca de la preparación para y en el tiempo del fin que estamos viviendo, ¿no? Estábamos hablando de este hecho histórico del año 70 de la destrucción, que a la vez es una garantía y evidencia de que lo que continúa diciendo Jesús con respecto a su venida no es algo espiritual, porque muchas personas dicen, no, la segunda venida de Cristo o la venida del reino de los cielos es una venida espiritual. Ya vino el reino de los cielos, ¿no? Hay una tendencia pseudo cristiana en decir eso o enseñar aquello. Y decíamos, Germán, y tú tienes ahí, si nos puedes acompañar con Lucas 19, cuán importante era estar apercibidos y atentos. En Mateo 24 dice, velar. Y ahí está un poco más claro cómo Lucas 19 nos dice la actitud que debían tener los cristianos en el año 70 y que debe ser la misma nuestra, ¿no? Correcto. En relación al versículo 15, Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella Jesús, diciendo, o si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está claro. Más claro no puede ser. Claro. Conocer el tiempo. Conocer el tiempo. Lo importante que es conocer el tiempo en que nos movemos. ¿En qué tiempo estamos? Hay personas que viven o vivimos
como si fuéramos a vivir toda la vida y como si el mundo nunca fuera a terminar. Y hacemos planes para vivir quién sabe cuántos años. Hacemos grandes inversiones pensando que vamos a permanecer aquí mucho tiempo. Pero el Señor dice, el tiempo está cerca y por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, serás destruido. Tu Exacto. tiempo se terminará. Ahora cuando volvemos a Mateo 24, estamos viendo allí del 15 en adelante este dicho o interpretación doble, o aplicación, esa es la palabra, ¿no? Una Aplicación. aplicación doble en el año 70, pero cuando vemos, por ejemplo, el verso 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Aquí Jesús está haciendo una clara alusión también a la segunda venida de Cristo, y de hecho Sí. ese es el verso 27, y el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla de tribulación previa, de señales cósmicas, y después, obviamente, viene ese texto que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿De qué forma Jesús nos está aquí hablando? ¿Cómo debiera ser nuestra preparación? Aquí está de forma muy clara, muy evidente, la segunda venida, un tiempo de tribulación previo, señales que ya han acontecido, otras que están por acontecer. Es decir, podemos decir, no hay duda, el cuándo. Muy pronto Cristo volverá. Pero ¿cómo Mateo 24 nos ayuda a prepararnos? Precisamente acá en Mateo 24, versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor quiere que perseveremos. Es también impactante cómo el Señor, aunque en el 24 muestra las señales, en el 25 nos enseña cómo prepararnos a través de las parábolas que nosotros encontramos allí. Ujú. Y que no son solamente dos, ya en el capítulo 24 estaba hablando, por ejemplo, la parábola de la higuera, Ujú, de los siervos, ujú. de la venida del Señor como si fuera un ladrón en la noche, pero creo que las que están más desarrolladas y quedan más en nuestra mente, en nuestra retina, son estas dos parábolas que aparecen en el capítulo 25. ¿De qué forma la parábola de las 10 vírgenes nos ayudan a prepararnos para la segunda venida de Cristo y para el tiempo del fin? Está bien claro que todas las vírgenes se durmieron. Ujú. Todas estaban esperando, pero todas se durmieron. Pero hubo 5 que tenían la provisión necesaria para seguir esperando. ¿Estamos nosotros, la pregunta sería, ¿estamos nosotros en la capacidad de esperar el tiempo necesario para que el Señor venga? ¿Tendremos la provisión del Espíritu Santo para perseverar, para soportar? ¿Tenemos la paciencia necesaria que el Señor nos pide para poder ser esos invitados que van a estar a tiempo y en la puerta cuando el esposo invite a entrar? Ahora, es interesante que nuestras bodas occidentales Ujú. es el novio que espera a la novia. Sí. Y caramba que se hace esperar. Yo no sé cómo parece, y usted se está riendo, parece que le tocó esperar. A mí me tocó esperar poco tiempo, ¿no? Pero en el contexto judío vemos que es el novio que viene Ujú. y que la espera no es como muchas veces nos toca a nosotros 15 minutos, las novias que son más responsables, ¿no? Aquellas que son más interesantes y se hacen esperar media hora, una hora, ya cuando son 2 horas toda la gente está muerta de hambre, ¿no? Pero las bodas duraban no una ceremonia puntual, Sí. sino que duraban varios días. Los estudios dicen que hay incluso hasta una semana, en donde el aceite eran varias veladas, varias noches. Alguien puede decir, bueno, si es así, entonces es normal quedarse dormido. El tema es que cuando se da el grito de que viene el novio, ahí hay que considerar, ¿no?
¿Tengo el suficiente aceite? ¿Qué representa el aceite, las lámparas, esto de estar... no había alumbrado eléctrico como hoy Ujú. en día, ¿no? Y era vital esa lámpara. Correcto. Es un símbolo del Espíritu Santo, de esa relación íntima con Dios. 5 de ellas no tenían una relación en profundidad, ¿no? No había una intimidad con Dios en el área personal, en el caminar cotidiano con Dios. Ese es un elemento que también se va a repetir, Pero, lamentablemente ahora. pero no es que no tenían aceite. No Tenían, tenían, Tenían. tenían aceite, pero no era el no suficiente. era el suficiente, ¿no? Para la ocasión, Se satisfacían con poco cuando ujú. había más que nosotros podemos experimentar. Siempre, Germán, incurrimos en la tendencia de hablar de las diferencias, ¿no? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero cuando uno saca la suma o la conclusión final, son más las similitudes que las diferencias, ¿no? Tú mencionaste, Sí. las 10 se quedaron dormidas, Las 10 estaban esperándolo, las 10 tenían sus lámparas, Las 10 eran las vírgenes. 10 eran vírgenes, ujú, las 10 fueron invitadas las a la 10 fueron boda. invitadas, pero ocurrió algo al final. Ujú. O sea, nosotros como cristianos todos somos invitados, todos vivimos en esta vida, todos vivimos de acuerdo como muchas veces creemos que es lo correcto. Pero al final del tiempo solamente unos pocos podrán acceder al reino de los cielos. Y qué interesante que las 5 insensatas cuando despiertan, o sea, las 10 despiertan, ¿no? Ellas quisieron buscar aceite, Ujú, pero no lo encontraron. sí. No lo había. No había, Y, ¿no? y el aceite representa, como dije hace un rato, el Espíritu Santo. Ujú. Tenían el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la persona divina, ¿no? La tercera persona de la divinidad y que está dispuesto a guiarnos, a estar con nosotros, no solamente en una relación mística, sino de conducirnos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es el Espíritu Santo Es el clave la que nos da preparación. el poder, porque nosotros tenemos que saber que se va a terminar el tiempo de gracia y el Espíritu Santo será retirado y quedará con los hijos de Dios, quedará con los 5, en este caso Exacto. aplicándola a la parábola de las 10 vírgenes, quedará con las 5, con las 5 vírgenes, Claro, quedará porque el ahí, Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. hasta el fin del mundo, porque muchas veces podemos tender a creer, no, el Espíritu Santo en el tiempo final se va a retirar, Se va a retirar del mundo, de interceder su por todo el influencia mundo, salvífica, ¿no? pero se va a quedar con los cristianos. En la parábola esta es la dice, se parábola. quedó con las 5 vírgenes que llegaron hasta el final, Ujú. que fueron atendidas y que el novio y entraron a la boda. ¿Cuándo hay que hacer provisión entonces, Sí. pastor? Aquí hay una cita de palabras de vida del gran maestro que es bien esclarecedora. Dice así: el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial. Superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Dios nos libre de tener ese formulismo, esa religión vacía y no ese contacto en intimidad con Dios, como Enoc que caminó con Dios, como Noé que caminó con Dios. Una relación íntima con el Señor. Ahora, este aceite está representando, como bien dijimos, al Espíritu Santo. De pronto, la siguiente parábola, que es de los talentos, la ocupamos y la interpretamos correctamente, dicho de paso, con respecto a la mayordomía, por ejemplo. Pero tiene que ver también con los dones espirituales. Es decir, la parábola de las 10 vírgenes muestra como esta dependencia espiritual, una intimidad con Dios, hacer provisión de aceite del Espíritu Santo en mi vida, ahora, no esperar que se dé el grito, ya viene el esposo, ¿no? Y la parábola de los talentos es como más práctica. Claro, en la parábola de los talentos hay una pregunta. ¿Cómo el Señor nos confía las cosas del cielo?
si no somos fieles en las cosas de la tierra? Ujú. ¿Cómo el Señor puede darnos a nosotros el Espíritu de Dios si no estamos en condiciones de recibirlo? Debemos enfatizar en el asunto de que en el tiempo del fin el Espíritu Santo se va a quedar con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de voluntad. Dios. Y para Hoy en hacer la hoy en voluntad, día vivimos muchas religiones que existen, muchas personas dicen yo creo en Dios, pero ¿somos hijos de Dios en verdad? ujú, Solamente es los que son obedientes al Señor. Y esos recibirán el talento que el Señor ha prometido, la capacidad para poder recibir lo que el Señor quiere darnos. Por eso en la parábola de los talentos nos habla de los dones que el Señor nos quiere dar a nosotros. Correcto. es un privilegio recibir 1, 2 o 5 talentos, 5 talentos. pero no Correcto. basta con recibirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer con el talento también? Sí, y nos damos cuenta aquí Sí. que el que recibió unos talentos se asemeja mucho en la historia de que nosotros vivimos. El que tiene poco siempre se cree merecedor de lo demás, que todos le tienen que dar, pero él no explota lo que él tiene. Ujú. Te dieron un talento, ocúpalo. Ujú. Tienes poco, explota lo que tienes. Edifícate en lo que tienes. Crece con lo que tienes. El que tiene poco es porque el Señor sabe que tiene que crecer en eso poco. ¿Pero qué? Nos conformamos con la mediocridad. Sí. Somos mediocres. No queremos hacer más nada. ¿Cómo podemos multiplicar? Porque cuando el Señor que dio, ¿no? El amo de estos Ujú. siervos que les dio talento, regresa al que le dio 5, devuelve 10. Sí. Al que le dio 2, Devuelve 4. devolvió 4. ¿En qué consiste ese trabajar con los talentos? Es- Pero dicho sí, de sí. paso, talento es una medida monetaria, Ujú. económica de la época, Sí. y que coincide con la palabra talento, que nosotros también lo asociamos a don, pero como bien decía Germán, Dios no solamente nos da una cantidad cuantitativa, medible, sino que también, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, ya que es el contexto de la Sí, parábola sí. anterior, Sí. nos da dones y talentos. Talento. Por eso ocupamos esto de también en el área espiritual. Sí. Bueno, lo interesante, los dones nunca se reciben sin también recibir al dador. En este caso, estas personas reciben su don al recibir el mayor don, el Espíritu Santo. Y tenemos esa cita inspirada que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, todas las demás bendiciones vienen en su estela. El Señor hace la provisión para que podamos transformarnos en siervos útiles para los demás. No solo contentarnos con lo que nosotros hemos recibido, sino multiplicarlo. El Señor nos está diciendo aquí, con las dos parábolas de Mateo 25, que la preparación para el tiempo del fin es con el Espíritu Santo, relacionarnos con Él, pero también ser sus siervos, poner al servicio de Dios y de la gente que nos rodea esos dones y talentos que Él nos ha entregado. Vamos a continuar en el siguiente bloque, usted no se separe, nosotros hacemos un alto y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org.
Usted acaba de ver aquellos hermosos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Recuerde, de forma gratuita y directamente a la puerta de su hogar. Ahí usted va a encontrar lindos materiales. Y otra invitación que queremos extender a cada uno de ustedes es esta página web que está apareciendo en este momento en su pantalla, www.encuentreunaiglesia.org. Allí usted va a poder encontrar la iglesia adventista más cercana a su casa o donde usted nos está sintonizando. Porque queremos hacerle esta invitación de conocer la iglesia adventista, la iglesia del canal Nuevo Tiempo, donde usted podrá encontrar estas mismas temáticas desarrolladas en un ambiente ameno, en un ambiente de hermandad y de amistad. Cada sábado en la mañana estamos repasando las lecciones de la Biblia, pero esta vez no solo en el canal, sino también en cada iglesia adventista. Extendemos entonces esa invitación para cada uno de ustedes. Estábamos viendo entonces la forma que Dios presenta entre unas, ¿no?, de tantas, a través de estas dos parábolas, la preparación. Y estábamos hablando cuán importante es servir a otros. En un mundo egoísta, individualista, indiferente al que está al lado mío, ¿no? E incluso alguien podría pensar y se escucha, yo soy un buen cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Pero aquí la parábola nos está diciendo que el verdadero cristiano, su preparación para el tiempo del fin, tiene que estar pendiente, como decíamos, no solo del tiempo, de las señales, sino también del que está al lado, para poner esos talentos, esos dones, incluso los recursos, al servicio de Dios, pero también de aquello que nos rodea, ¿no? Cuán importante es ser buenos mayordomos, ser fieles al Señor con respecto a esto, porque la pregunta es entonces, ¿qué está representando la actitud de este siervo negligente que enterró el talento que el Señor le dio? Indudablemente él no se comprometió. Él, por más que dice que su amo es severo y todo lo demás, él no asumió el compromiso no creyó en la confianza que le daba al otorgarle la credibilidad. Y eso fue muy triste porque finalmente lo llama siervo negligente y es echado fuera. Donde es el lloro y el crujir de dientes. Y lloro y el crujir de dientes. Y después viene en las mismas parábolas el juicio de las naciones, donde al final vamos a hablar un poquito más ese detalle que es muy singular. Y algo interesante, él no se comprometió en la medida de sus capacidades. No hubo compromiso alguno. No le interesaba. Y otro aspecto interesante es que su excusa es, yo te conocía, claro, Sí. y sabía que eras así y asá. Entonces, es alguien que conoce al Señor. Es alguien que tal vez, ahora, haciendo la aplicación, es un cristiano, claramente, ¿no? Es un cristiano negligente que conoce, entre comillas, conoce a Dios, pero que no se compromete, que no, ese conocimiento no llega, es decir, entra por aquí, hay un conocimiento, pero no alcanza a albergarse en el corazón para poder ayudar o ministrar también los dones que Dios le ha dado a otros. Es un cristiano mediocre. Y eso se va a evidenciar, ¿no? Después habla del juicio de las naciones. Sí. Y el Señor lo ejemplifica, ¿no? Tuve hambre, no hiciste nada, estuve en la cárcel, no me visitasteis, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de que la preparación para el tiempo del fin es práctica también, ¿no? No es una preparación contemplativa, donde yo me retiro, no, es una preparación participativa y comprometida con los demás. Y eso lleva a salir de esta cultura posmoderna donde estoy centrado solo en mí mismo y soy un consumista. Voy a la iglesia para escuchar un buen sermón, escuchar buena música y tener comodidades. Aún allí nosotros podemos entrar en no ser fieles al Señor. Cuando vemos ahora en su conjunto Mateo 24 y 25, de repente es una trampa, ¿no? No una trampa en el buen uso de la palabra,
los capítulos, los versículos, ¿no? Porque esta es una sola unidad, Sí. ¿no? Es un solo dicho de Jesús, una respuesta que, como veíamos al comienzo, para con los discípulos y también para con nosotros. Entonces, ¿cuán importantes son las señales? Darnos cuenta del tiempo, de las cosas que están ocurriendo. Cuán importante son las advertencias que Jesús también nos ayudan a prepararnos. Y Él nos advirtió de los engaños, ¿no? Que lo hemos o lo vamos a seguir repasando en toda esta temporada. ¿Cuál es el mejor antídoto para los engaños? ¿Dónde debiéramos cimentar nuestros pies con respecto para el engaño muchas veces como las olas del mar, ¿no? ¿Dónde debiéramos cimentar nuestra fe, nuestra experiencia espiritual? Está la parábola de los constructores, ¿no? Aquel que edificó sobre la roca y el otro que edificó sobre la arena. El que permaneció, ¿cuál fue? El que edificó sobre la Sobre la roca, roca. sobre la palabra, sobre el escrito está, con solidez. Vinieron las aguas y permaneció, estuvo. ¿Cómo nosotros debemos continuar perseverando y conociendo los detalles de la palabra de Dios para este tiempo? Interesante que cuando Satanás vino con engaños al mismo Señor Jesús en el desierto, las tres respuestas para las tres tentaciones fue escrito. Escrito está. Es la palabra de Dios. Entonces, vimos el Espíritu Santo, el aceite, los dones, ponerlo al servicio de Dios, pero la palabra de Dios también juega un rol importante, Germán, ¿no? Creo que sí. Y aquí hay un texto bíblico interesante. El versículo 41 en la parábola del juicio de las... O sea, acá en el final del capítulo 25 ya. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Lo importante que es permanecer, como estábamos contando, permanecer firme y fiel a lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cuál es la garantía entonces ya para ir cerrando estas ideas que Jesús, porque Jesús habló muchas cosas, pero en el fondo convergen solamente en una, en la preparación para el tiempo del fin? Correcto. ¿Qué nos dice ahí con respecto a la mejor forma de prepararnos? Habla de la perseverancia hasta el fin, que es un elemento básico, pero esa perseverancia es en acción y servicio. Es un cristianismo práctico, es un cristianismo que se comparte, es vestir al desnudo. Cristo visto en las necesidades que deben ser satisfechas. Eso es clave para la terminación de la obra por testimonio. Y ahí dice, ¿no? Que hay que predicar el Evangelio. Sabemos cómo el Señor fue conectando todo, pero a la vez para satisfacer las preguntas de los discípulos, pero también para darnos una tremenda vislumbre de su segunda venida, ¿no? Hasta se detiene en esos detalles de que viene en gloria, en la nube, con los ángeles, con poder, con gran gloria. En otras palabras, nadie puede decir, yo no sabía, yo no me di cuenta, yo no tenía idea de la segunda venida de Cristo. ¿Cuán importante es entonces el estar consciente? Ahora, otra cosa diferente es escuchar, que Cristo viene pronto, las señales, todo lo que hemos conversado, y aún así ser negligente. ¿Cuán importante es entonces el estar consciente que todos hemos recibido el mensaje de que Cristo viene pronto y vivir en función de aquello? ¿No? Y todos tenemos las mismas oportunidades, a todos tenemos la misma repitiendo, oportunidad de alcanzar salvación, todos, cristianos y no cristianos. Y hablando de cristianos, están los cristianos auténticos y los cristianos mediocremente mal formados, podríamos decir, pero todos tenemos la misma capacidad y Jesús es el mismo para todos. Ahora está en nosotros el tomar a Jesús y reproducirlo en mi vida. Apocalipsis 6:15 dice, ¿no?, que en aquel día de la segunda venida
algunos le pedirán a las piedras, a las peñas que caigan sobre ellos. Y dice, y escondednos del rostro de aquel que está sentado, del Cordero. Y la pregunta es, ¿quién podrá escapar del gran día de la ira de Jehová? Entonces, es interesante que estas personas conocían al Señor. Nos están diciendo, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En cambio, en Isaías 25:9 está la contraparte. El otro grupo de personas dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gocémonos y alegrémonos en el día de la salvación o de su salvación. Ambos grupos conocen a Jesús. Tal vez escucharon de Mateo 24, de Mateo 25, de que están aconteciendo señales que nos anuncian que Cristo viene pronto, que hay que prepararse en el tiempo del fin, pero un grupo fue negligente, falta de compromiso, enterró su talento, descuidó su lámpara, y cuando Cristo viene, ellos saben lo que van a ocurrir. Ellos saben que la gloria de Cristo Jesús los va a fulminar y prefieren que las peñas caigan sobre ellos, mientras que el otro grupo también conoce al Señor y sabe lo que está ocurriendo, porque estuvieron atentos. Entonces ellos dicen, Él es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Y saben que es un día de alegría, de salvación, mientras que la otra contraparte es un día de condenación y de muerte, muerte eterna, ¿no? Es interesante cómo es vital qué hacemos con esta información. ¿Qué hacemos con los dichos de Jesús? Y probablemente, pastor, hay mucha gente que ha visto una calcamoneda, ¿no? Una pegatina que dice Cristo viene, prepárate, ha escuchado de muchas formas la inminente venida de Cristo Jesús. Pero ¿cómo puede ser esto un hecho real? El Cristo encarnado debe estar en nuestro accionar, en nuestra manera de ser, en reflejar ese carácter bondadoso de Dios que nace de una comunión y una intimidad con Él, que viene a ser los frutos del Espíritu, que viene a ser el Espíritu Santo obrando a través de Cristos encarnados que están satisfaciendo necesidades y que están mostrando a ese Dios, ese carácter de Dios. Qué importante, queridos amigos. Allí en Mateo 24, el capítulo de hoy se centró en estos dos capítulos, 24 y 25. El primero de ellos, el capítulo 24, habla de dos cosas, señales del fin, las señales del fin, pero también nos está hablando de las advertencias que Jesús habló a no solo a los discípulos, sino también en una doble aplicación a nosotros. Advertencia contra el engaño, estar preparados, estar velando. Y la única forma de disolver los efectos del engaño es basarnos en la palabra de Dios, donde allí encontraremos la voluntad del Padre. Un ejemplo extraordinario, Jesús, de esa doble aplicación, estaba hablando de la abominación desoladora. Esta apostasía religiosa, moral, que atacó el templo de Dios en el año 70, pero que también tendría una aplicación histórica, profética, a través de la historia y también para nosotros en el tiempo del fin. Y después viene el capítulo 25. El capítulo 24 muestra cuándo sucederán estas cosas. Y una vez que usted sepa cuándo sucederán estas cosas, las señales que anuncia la venida de Cristo, el capítulo 25 viene a responder la pregunta, ¿cómo debemos prepararnos? A través de la parábola de las 10 vírgenes y también a través de la parábola de los talentos. Las 10 vírgenes nos está diciendo que debemos despertar de nuestro sueño espiritual, que debemos escuchar la voz. Cuando estamos dormidos no podemos escuchar ni responder a un llamado. Hay que despertar al llamado de Dios, hacer provisión o tener con antelación la provisión del Espíritu Santo, quien nos guiará a una relación con Cristo, con el esposo, y disfrutar por la eternidad de esta fiesta, de estas bodas del Cordero. Y por supuesto, poner al servicio de Dios los dones, los talentos que el Espíritu Santo también ha puesto en la vida de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Pastor Eleodoro, debemos tomar decisiones importantes en esta vida para prepararnos para el tiempo del fin. ¿Cuál será la invitación que Dios tiene para nuestros amigos en esta hora? El capítulo 25 termina con un cristianismo práctico. Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Es interesante considerar
que el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y nuestro amado Señor Jesucristo extendió a través de esos primeros discípulos el cristianismo en una forma extraordinaria cuando ellos amaban a los demás. Historiadores dicen: ¿cómo se aman estos cristianos? Llegaron a tener en medio de la persecución las cosas en común, se protegían, no había necesidades porque ellos se amaban y amaban a los demás. La cultura greco-romana, donde se fue desenvolviendo el cristianismo como fuego en el rastrojo, dejaba a los niños de lado, las mujeres no eran consideradas, los enfermos eran abandonados. El cristianismo impulsó el amor hacia los desvalidos, a los minusválidos, el Señor Jesús sanando, tocando al intocable. Y eso permitió que el Evangelio fuera creciendo y se transformara aún su sangre como semilla, porque entre más lo eliminaban, más creció hasta llegar hasta la nobleza de Roma. Y lo hizo a través de las mujeres nobles. El gran poder del Evangelio estuvo en el amor de Cristo dentro de esas personas que multiplicaron el amor satisfaciendo las necesidades de otros. Y ese es el gran desafío que tenemos cada uno personalmente, estar en tal intimidad con Dios que Dios nos mueva, que Dios nos impulse a mirar al otro y ese Cristo. ¿Cuál es la invitación para ti? Que el amor de Dios sea práctico en tu vida y cuando veas al necesitado, lo cubras, lo visites, lo atiendas y estarás cumpliendo con ese mandato de Dios. Y eso va a salir de nuestro corazón. Yo necesito tener más de Cristo. ¿Lo sientes tú también en tu corazón? Si así es, te invito a clamar, a pedir a Dios que Él more con nosotros en nuestro corazón. Oremos, por favor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu, que Él habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que Él, oh Dios, nos hace sentir una mayor necesidad de ti. Podemos reconocer que nuestras lámparas, que pueden estar llenas, no lo están. Y queremos, oh Dios, sentir la necesidad que tú nos colmes de tu presencia para ser vasos de bendición para los demás, para poder, oh Dios, suplir necesidades, para poder ver en el necesitado a un Cristo sufriente que necesita de nuestra atención, de lo que tenemos, despojarnos del egoísmo y ser bendición para aquellos que precisan de nosotros. Ser la mano extendida de Jesús, ser aquel que abrace y permite, Señor, que ese evangelismo práctico, que ese amor de Cristo fluya a través de nosotros. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros y reclamamos, Señor, que nos hagas instrumentos de bendición. Gracias porque vas a cumplir en esta promesa en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eleodoro, que el Señor le bendiga. Gracias. Germán, muchas gracias. Gracias a ustedes por Vamos la invitación. a seguir orando por tu familia y por tu lindo trabajo, por cada niño al cual le enseñas no solamente un contenido, sino también principios y valores del reino de los cielos. Que Dios te Amén. bendiga. Amén. Y queridos amigos, muchas gracias también a cada uno de ustedes por ser parte de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo y usted permanezca en compañía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.